Buenos días. Vamos a dar inicio a este editorial del domingo 9 de junio del 2024. Les recordamos que hemos abierto un espacio de aportes a Venezuela Vetada. Pueden comunicarse conmigo por cualquiera de estas vías de las redes sociales o pueden de una vez colaborar de manera directa vía PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es muy bien recibido. Gracias. Ok, el tema de este editorial va como un material, va como parte de esas herramientas de lo que vamos a tener que enfrentar de ahorita a las elecciones y en el inmediato posterior a las elecciones. Y se basa en una también constante de lo que hemos vivido, no solo durante la etapa del chavismo, sino también en un hecho que se pudiese calificar como histórico, porque es el histórico del comportamiento electoral del venezolano, del venezolano. Eso es también del registro electoral de Venezuela y cómo se ha ido presentando en cada una de las elecciones. El asunto es que hay un paso que es una constante desde 1972. Desde 1970-72, en las elecciones en Venezuela, la participación ronda el 70%. En las elecciones de carácter presidencial, rondan es el 70%. Es decir, se cuenta como constante desde 1970 con un promedio de abstención entre el 30 y el 28%. Eso es muy importante y es un número fundamental a tener en cuenta para poder desarrollar todo lo que hemos vivido y lo que podemos vivir en la próxima elección. Lo cierto de todo esto es que en la elección de 1998, la elección presidencial de Hugo Chávez, esa participación disminuyó, es decir, la abstención aumentó. ¿Debido a qué? Debido principalmente a lo que hemos llamado ese colaboracionismo que tanto venía a beneficiar a Chávez. Los dos principales partidos se dedicaron primero a destruir a Salas Romer y después a brindarle su apoyo, es decir, fue más lastre. Pero el comportamiento del votante tradicional de esos partidos sintió como el asunto no iba en serio, porque le habían puesto por un lado una misa y por el otro lado al farucero. Entonces ya eso venía hundiendo todo el comportamiento político tradicional. Y eso apenas dio un 10% más de abstención que el tradicional venezolano. Eso es bien importante tenerlo en cuenta para que se den cuenta del trabajo que se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo en pro de, si se quiere decir de alguna manera más clara, desestimular la participación. Lo cierto es que cada una de estas cosas, cuando usted quiere plantearla en base a números, corre el gran riesgo de estar absolutamente equivocado. Porque creer en los números que emite el CNE es como creer en cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier fantasía de esa como que se puede salir del gobierno con votos. Bueno, lo cierto es que en el proceso constituyente, y esto es importante recordarlo, en el proceso constituyente se hicieron dos cosas muy importantes que van directamente hacia el esquema electoral. El primero es que se quitó el deber del voto. En Venezuela antes, aunque mucha gente buscaba la manera de escurrirlo y nunca se hizo las presiones, sobre todo en el área tributaria, que es en donde más se acostumbra, para dar esa persecución hacia el hecho de los estados donde el voto es obligatorio. En Venezuela, en el proceso constituyente de 1999, eso cambió. Y el voto dejó de ser un deber para solo convertirse en un derecho. Punto importante. Otro punto muy importante que también salió en esos años, no recuerdo si directamente a raíz del proceso constituyente, pero sí en la primera reforma de las leyes electorales, fue la suspensión del financiamiento a los partidos políticos. Eso es una práctica que no es exclusiva de nuestro país, es una práctica bastante regular en muchísimos países. El financiamiento hacia los partidos políticos en muchos lados se ve muy mal, en muchos lados se entiende como un punto positivo. ¿Y por qué es un punto positivo? Porque el control que debe tener el esquema de los partidos políticos tiene que ser muy importante. Ese hecho del no financiamiento extranjero, y ahí hay que recordar el escándalo de aquel $1.000.000 que salpicó la campaña de Hugo Chávez en el 98, entre tantos otros escándalos que salpicaron esa campaña. Estaba allí, pero tampoco a esa ley se le hizo mucho caso. Pero aquí se acabó con el financiamiento por parte del Estado a los partidos políticos.
Eso en muchas democracias es bien visto. Por cierto, en estos últimos años, el gobierno aplicó de nuevo el financiamiento a los partidos políticos. Es muy interesante entender por qué antes sí, por qué ahora no, por qué ahora sí. Entonces, cada uno de este tipo de cosas es bien importante entenderlas dentro del comportamiento de toda la estructura, la arquitectura que ha diseñado el proceso revolucionario con el hecho electoral venezolano. En el mismo desarrollo tanto del proceso constituyente en sí, el llamado a la constituyente, como lo que fueron las megaelecciones del 2000, como fue el proceso primero de vamos a la consulta, después llamar a los candidatos a constituyentistas, y ahí sí hay un problema distinto en cuanto a lo que fue la aprobación constitucional. Tanto el llamado a la constituyente como el llamado a la construcción de los postulados a ser constituyentistas, alcanzó ese nivel de participación, alrededor del 70%. Pero a la hora de aprobar la constitución, ya mucha gente venía viendo la realidad de lo que era el chavismo. Ya mucha gente estaba entendiendo el colaboracionismo por parte de la oposición. Veníamos de ese proceso donde el Congreso recién electo de 1998, también con una participación similar, fue entregado hasta con una participación superior a la que votó por Chávez. Fue entregado así como si nada, como Capriles como vicepresidente entregó la Cámara de Diputados, luego Alfonso Dávila, viniendo del chavismo, entregó la Cámara del Senado, y gracias a la magia de aquella Corte Suprema de Justicia que declaró que la constituyente era originaria, supraconstitucional y mágica, se fueron a refundar el Estado y vino aquella cosa que llamaron el Congresillo. Bueno, pero el momento de aprobar la constituyente fue el día del deslave de Vargas. Por eso es que tenemos dos tragedias en una sola fecha. La llegada de ese librito ridículo al que llaman Constitución de 1999 y la tragedia de Vargas. Lo cierto es que para ese momento la Constitución fue solo aprobada, si queremos de nuevo atenernos al número del CNE, con el 28.5% de los electores activos para ese momento. Solo el 28.5% de la Constitución a la que todo el mundo obliga a defender. En lo particular, yo tengo todos los problemas y todas las quejas con respecto al librito ridículo desde su nacimiento por su ilegitimidad, porque venía de ser prohibido por algo previo en la Constitución del 61, como yo en lo particular no creo que la constitución de un país sea una feria electoral. No creo que los constituyentes tengan que ser luchadores sociales, folcloristas. No, la constitución es algo mucho más serio aún que la elección regular del gobierno. Si lo entendiésemos, quizá este país no estuviese en sus 200 y tantos años de república con 26 constituciones y nunca ninguna de ellas ha sido realmente respetada. Entonces hay que entender lo que significa la Constitución, la importancia real de la Constitución y los distintos saraos y shows y ridiculeces que se han hecho en este país con lo que llaman Constitución. Bueno, entramos después en el proceso que es el mega elecciones y cada una de este tipo de cosas y volvemos al mismo. Lo que sucede en las elecciones presidenciales. Lo que sucede en las elecciones de carácter presidencial es una participación de un 70%. Entonces, cuando se llama a la abstención, cuando la abstención crece, ¿en qué momento la ha habido y en qué momento cambió de verdad esa realidad? Lo cierto es que para el año 2005, después del fraude cometido en el referéndum revocatorio del año 2004, el país estaba totalmente obstinado del sistema. Y eso fue capitalizado por la estructura política, la cual hizo posible la increíble abstención del año 2005 para la Asamblea Nacional del año 2005. ¿Qué estaba demostrando el país, el votante, el ciudadano promedio? Que estaba cansado, asqueado, tanto del sistema, como de la estructura política, como de todo. Los partidos supieron capitalizarlo y ellos mismos dijeron, no, hay que abstenerse. ¿Por qué? Porque el sistema no sirve. Y esa era la realidad. Después vinieron a castigar a la población. Mira, por tu culpa, población, la gente, la asamblea la tomó el chavismo. Y por eso es que ahora tenemos que votar en el 2006 y vamos a votar por Manuel Rosales. Bueno, lo cierto de todo esto es otro número mágico por parte del CNE. De acuerdo al CNE, en el 2005 la abstención llegó al 74%. Es
es decir, casi los números naturales de participación, el 70%. La abstención, de acuerdo al CNE, llegó al 74%. Pero tan solo un año después, para la elección de Manuel Rosales, la participación, de acuerdo a los números del CNE, fue del 74%. Ni siquiera se molestaron en cambiar un poquito el número. ¿Por qué? Porque la gracia es decirle al país, me estoy burlando de ti. Anda, mira, mira, me estoy burlando de ti. Y así siguieron. Siguieron y no importa si muchos decidimos no seguir en la fiesta, si muchos dimos la última oportunidad de voluntad electoral, aún con objeciones, en el referéndum revocatorio del 2004. No importa todo ese país que entendió que todo lo que se hacía electoralmente era una farsa. Siempre existía el miedo a la abstención. Siempre existía el miedo a esos que no queríamos participar en la farsa, que el mensaje hundiese y que la gente se abstuviese. Pero debemos recordar todos que en cada una de las elecciones donde Tibisay Lucena como rectora principal participó, en todas y cada una de las elecciones de carácter de referéndum nacional y presidenciales, se rompieron récords de participación. Récord de participación. Es decir, ¿la abstención ha sido alguna vez el problema en todo este tipo de situación? Vamos a un ejemplo fácil para que todo el mundo lo entienda y muchos lo recordarán. En el 2004, todavía estábamos con un registro electoral bastante reducido. Todavía no habían terminado de inyectar todas las clases de cochinadas que estaban haciendo, votantes fantasmas, cualquier cantidad de cosas no lo habían logrado terminar a hacer. Entonces, como eso no estaba funcionando del todo bien, y a pesar de eso, fue el año de la total automatización del sistema. Fue el año en que Smartmatic puso todas las maquinitas a funcionar. En ese año hubo gente en los centros de votación hasta las 12 de la noche. Aquí, muy cerca de mi casa, el centro de votación cerró a las 10 de la noche y con gente en la cola. Era realmente impresionante cómo se volcó ese país a participar. Lo cierto es que el número fue porcentualmente el mismo, una participación del 70 y algo por ciento, con un número de registro electoral bastante reducido, un número que creo que no pasaba en votantes a los 13 millones. Participación del 70%, mesas abiertas hasta casi la medianoche en muchísimos lugares del país. Pero en todas las elecciones que siguieron, la participación aumentó y el registro electoral creció también. Pero uno pasaba por los centros electorales a las 4 de la tarde y no había nadie. Y a las 4 de la tarde el gobierno decía, se hace una nueva prórroga hasta las 6 de la tarde para que la gente pueda ir a votar. Pero lo cierto es que cualquiera paseábamos por cualquiera de los centros electorales y sabíamos, la verdad, no había nadie en cola. Resultado, por supuesto, iba a favorecer al gobierno y participación récord. Esa es la realidad del sistema electoral venezolano. Realidad que muchos venezolanos no quieren terminar de admitir. ¿Por qué? Porque les escupen la cara. Porque les muestran lo ridículo que han sido durante todos estos años. Porque les muestran la realidad de la mentira donde se están refugiando una y otra vez. Lo cierto es que el hecho electoral en Venezuela no es más que una mentira gigantesca. Y una mentira que de verdad es insultante en 100.000 sentidos. En el año 2015 le dijeron al país que esa Asamblea Nacional nacía por el voto de 14.200.000 venezolanos. Y la oposición reclamaba para sí 7.200.000 y tantos de esos votos. Entonces, supuestamente el chavismo para aquel momento era esa mitad minoritaria. ¿De verdad? El chavismo tenía casi 7 millones de votos. Pero esa fue la Asamblea Nacional que el venezolano quiso respaldar, fue la Asamblea Nacional que dio algo tan ridículo como el guiado y el interinato, algo tan vacío y ridículo como aquel Tribunal Supremo en el exilio, algo totalmente carente como aquella cosa donde hicieron que la gente firmara 3 papelitos y después otra consulta y otra y otra. Y todo eso fue producto de aquella Asamblea Nacional que nace bajo la mentira de 14 millones y tantos de votos.
Entonces, ¿cómo se puede creer en eso? Eso fue tan escandaloso que después llegamos a ese 2018, donde es evidente de que el sistema electoral es increíblemente fraudulento y la oposición completa decide no participar. Porque ¿cómo vas a participar en eso? ¿Verdad? El asunto es que eso dio la posibilidad de que Maduro hiciese su elección. Y ahí estaba. Esa elección que se desconoció, pero reconocemos el periodo completo y por eso aceptan unas elecciones en el 2024. Es que es tan ridículo intentar ponerlo frente a la realidad. Pero es que la realidad es peor todavía, porque es una realidad que se burla aún más de todos los venezolanos y de todos y cada uno de los que validan el sistema electoral a nivel mundial una y otra vez. Porque no es porque ahorita no venga la, asamblea, la Comunidad Europea, pero que han venido todas las veces anteriores y han validado como positivos los resultados de estas elecciones, todas a cual más fraudulentas. Hay un punto que es fundamental. Para las elecciones del año 2006, aquella donde volvieron a meter a la gente en el carril electoral gracias a Manuel Rosales, para esas elecciones se le dijo al país que contaba con una población electoral de 16 millones de electores y una población nacional de 26 millones de habitantes. Señores, eso es antinatural en un estado joven como Venezuela. Lo cierto es que ahora la cosa está peor todavía. Ahora le dicen al país que hay 20 millones de electores y 28 millones de habitantes. Es decir, que nada más contamos con una población electoral, con una población de menores de edad de tan solo el 26%. Ni siquiera en la envejecida Europa son esos números reales. Pero no ven a nadie diciéndole al país esa realidad, ¿no? Porque todo el mundo quiere seguir sumido en la mentira. Una mentira que, repetimos, no es nueva, que en el año 2006 ya era increíblemente asquerosa y ahora de verdad asusta. Entonces siempre ante la pregunta de ¿la abstención válida hace algo? La abstención manda un mensaje si todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque una calle vacía muestra la realidad. La ausencia real de personas en la calle el día de las elecciones muestra la realidad. Pero en un país donde la gran mayoría quiere mentirse, donde la gran mayoría sigue siendo guiada por las tribunas que solo prometen esclavitud, mentiras, fantasías y realidades, un país que sigue siendo dominado por los degeneradores de opinión, ese país no va a poder causar ese fenómeno de la abstención que cambia las cosas. Y no importa la cantidad de gente que participe, porque mientras más bulto, más comodidad para el gobierno de realizar la trampa. Cada vez se le dice a la gente, el gobierno no quiere elecciones. Señores, son 31 elecciones en 25 años. En este cuarto de siglo de chavismo, van 31 elecciones. Entonces nosotros tenemos que aprender sobre esa realidad. En Venezuela es inviable cualquier tipo de salida electoral. Los números no mienten. Bueno, mienten bastante en manos del CNE, pero la realidad supera cualquier mentira que quieran decir con esos números. Es hora de pensar, es más, es tarde hasta para hacerlo. La decisión entra dentro de la razón, dentro de la lógica, dentro del sentido común. Son 25 años, 31 elecciones. Por favor, hay que despertar. No quiero cerrar sin una píldora importantísima que vale la pena siempre tener en cuenta, y más ahora, precisamente hoy día de las elecciones del Parlamento Europeo. Entiendan un punto que es muy importante, porque cada vez que se quiere jugar con los esquemas ideológicos o desmeritar el hecho de la importancia de la derecha o la izquierda, que todos son lo mismo, el asunto es que hay que saber que hay mucha gente poniéndose la chaqueta que no es. Uno de los casos más interesantes es la presidenta del Consejo Europeo. La señora von der Leyen viene a representar a los que son los populares. ¿Qué son los populares?
Es como se califica en Europa el centro derecha, la derecha. No hay nadie más globalista que la señora von der Leyen. Para que algo pueda calificarse como derecha, tiene que tener un gran componente patriota nacionalista. Por lo tanto, el globalismo no existe en el ADN de una persona de derecha. Entonces, si apoya el globalismo, no es derecha. Afuera, en los Estados Unidos o aquí. Eso es algo muy importante entender. Señores, muy buen día. Nos vemos el próximo domingo y que viva Venezuela.